Vamos a ver el trazado de referencia. El trazado virtual es una función que nos permite tener como referencia visual cualquier ventana de trabajo, vista, plano o referencia externa en relación con la ventana de trabajo actual. Si activamos la paleta de trazar y referenciar que la tenemos aquí, podemos desactivarla ocultándola aquí, y si la queremos volver a recuperar, en el menú de ventanas, paletas, trazar y referenciar. Aquí la tendríamos. Ahora, activada la referencia con este botón, podríamos tener control sobre los elementos que pueden actuar como referencia para nuestra ventana de trabajo. Si vemos primero en la referencia, en este botón, podemos elegir entre utilizar los niveles de planta como referencia, por ejemplo, si queremos utilizar el nivel del piso de encima. Si estamos ahora en la planta baja, el piso que se ve como referencia en ese color, que ahora veremos el control sobre esos colores, es la planta que tenemos encima. Si subiéramos de planta, vamos a subir de planta, ahora nos encontramos en la planta de encima. La referencia, si sigue mantenida con el nivel de planta el que esté encima de piso actual, nos mostrará la cubierta, pero podría mostrarnos el de abajo, debajo del piso actual, y sería la planta baja la que ahora mismo tendríamos como referencia. Vamos a ponerlo encima del piso, o también podríamos elegir el piso anterior. De esa forma siempre sabremos que debajo tenemos el piso que tiene una cota inferior en el que estamos. También podemos elegir entre buscar una referencia de trazado. Podría ser cualquier ventana de trabajo del proyecto, o podría ser una vista cualquiera, o incluso un plano. Podríamos elegir. Haremos todas las opciones posibles. Si nos fijamos en qué tenemos aquí, estos botones, estos comandos, nos permiten, el primero de ellos, conmutar la referencia con activa. Es decir, si yo conmuto ahora mismo que tengo la ventana activa en la que estoy trabajando y la referencia, la planta de encima, si conmuto, ahora lo que tengo activo es la ventana de la planta de encima y como referencia la de abajo. Y podría trabajar independientemente en cada una de ellas. Podría también desplazar la referencia. Puedo arrastrar la referencia donde quiera, sabiendo que no estoy desplazando el modelo, sino la visualización de referencia. Podría recuperar su posición simplemente aquí con restaurar la posición por defecto. También podría girar la referencia. Aquí cojo un punto de giro, por ejemplo ese punto de centro, y ahora giraría lo que necesitara girar. Insisto en que la referencia no hace alusión al modelo, es solamente una visualización. Vamos a restaurar. Y este botón, este comando, nos permitiría hacer cualquier modificación sobre la referencia, ir nuevamente a la planta de la ventana en la que me encuentro y restaurar la referencia. Bien, aquí abajo tenemos el control sobre los colores de la referencia. Si nos fijamos, podríamos, vamos a acercarnos con el zoom, y vemos que los colores que nos muestra la referencia podemos suavizarlos o hacerlos más espesos, o incluso aquí podríamos cambiarlo de color o irnos al color que teníamos inicialmente y escoger otro color. El color que nos aparece aquí es el que por defecto nos ha aparecido como referencia, que es ese concretamente. Podemos aumentar el tono, disminuirlo o incluso cambiarlo como quisiéramos. Bien, aquí nos está permitiendo
elegir qué elementos del modelo queremos que aparezcan en la referencia. Ahora están todos los 3D, alguno también en 2D, pero podríamos también activar las cotas, etcétera, que hay elementos que no están activados en este momento, pero podríamos activarlos todos aquí o elegir cuáles queremos. Bien, en la parte de activo se refiere a los colores de la planta de trabajo en la que estamos. En este momento está en color original, pero podríamos decirle que nos colocara, por ejemplo, todos los elementos de la planta activa en un color único, como es ese. Si cambiáramos de una planta de la activa a la referencia, veríamos que todos los elementos de la planta activa se mostrarían en ese color uniforme azul. Como sugerencia, es mejor tenerlo en original para no crear confusiones, pero bueno, cada uno puede elegir su mejor método de visualización. Aquí también podríamos trabajar sobre el tono de esos colores, y aquí nos permite también desplazar la referencia temporalmente. Si hago un clic, la puedo desplazar temporalmente, y si suelto, recupera su posición original. La referencia arriba simplemente nos está mostrando solamente visualmente la referencia arriba, no nos está dejando trabajar sobre la referencia, sino solamente sobre su visualización. Y este otro comando, el de mostrar esconder divisor, nos permite poder momentáneamente arrastrar la ventana activa para mostrarnos la referencia debajo. Es decir, es como si retiráramos una hoja de papel para mostrar lo que tenemos debajo, tanto horizontal como verticalmente. Podría ser útil, por ejemplo, en muchos casos, pero ahora podríamos ver, si nos ponemos en planta baja y tenemos la referencia del piso de encima del piso actual, si desplazamos, veríamos que el pilar se encuentra exactamente en la posición que debería de estar, en la vertical. Igualmente por aquí también podríamos hacerlo. Tendríamos siempre control sobre la referencia. Y por último, este otro comando de aquí permite hacer transparentes las tramas de la ventana de trabajo. Ahora no tenemos una trama, pero vamos a activar una trama del muro. Vamos a activar esa trama de muro. Aquí tenemos activada. Y no permite ver a través de la trama. Pero si activo la transparencia de la trama, ahora ya puedo ver que aquí hay una ventana en la planta de encima. Si la desactivo, no puedo verla. Activada, desactivada. Ahora vamos a ver cómo traeríamos un DWG para colocarlo como referencia. Bueno, para hacer eso, lo primero que haríamos sería crear una hoja de trabajo independiente. Ya lo veremos con más detalle en otro tutorial. Para ello, iríamos al menú de documento, herramientas de documento, crear hoja de trabajo independiente, o también podríamos hacerlo en la lista de ventanas de trabajo, hoja de trabajo, pulsaríamos botón secundario, nueva hoja de trabajo independiente. Por ejemplo, SID nos podría servir, y aquí vamos a llamarle en su nombre DWG, y crearíamos. Ahora nos encontramos en una nueva ventana de trabajo que se llama DWG. Vamos a colocar aquí ese DWG que vamos a traer. Iríamos al menú de archivo, contenido externo, colocar dibujo externo. Aquí vemos que tenemos nuestro dibujo DWG. Lo buscaríamos donde fuera necesario, donde estuviera. Abrimos, y por ser un DWG nos pregunta que sus unidades, a qué unidades de Archicad van a corresponder. Vamos a dejarlo en metros y vamos a colocar, por ejemplo, a origen de coordenadas. Ahí. Bueno, saltaríamos esta opción.
Bueno, aquí tendríamos el DWG colocado. Si nos fuéramos a nuestra ventana de trabajo de planta, aquí estamos. Ahora podríamos elegir, vamos a ver la paleta de trazar y referenciar, podríamos elegir en la referencia, quiero buscar una referencia de trazado, y podría ir a la hoja de trabajo independiente, aquí la tengo, y elegir que efectivamente el HT01 de WG es la referencia que quiero tener, y ahí la tendría. Es un plano topográfico que nos puede servir para emplazar perfectamente nuestro modelo. Supongamos que queremos tenerlo colocado por aquí con una determinada posición respecto a esta calle. Bueno, pues podríamos desplazar la referencia, por ejemplo, desde aquí vamos a desplazarla ahí, y ahora la queremos girar. Pues giraríamos, pues por ejemplo, desde aquí, tomaríamos como referencia esa línea y ahora podríamos ir girando, ya vemos, el modelo, la referencia respecto al modelo para colocarla como quisiéramos. Podríamos también utilizar como referencia una sección, por ejemplo. Vamos a pedir ahora que queremos buscar una referencia sobre una vista, sobre la sección, pues por ejemplo, vamos a ver en planta qué sección queremos. Vamos a desactivar la referencia ahora, no queremos verla, y vamos a activar la capa de marcador secciones para buscar una sección concreta. Marcador secciones, ahí la tendríamos, y vamos a suponer que queremos ver la sección S01 como referencia. Ahora sí, activaríamos la referencia, iríamos a la lista de referencias posibles, buscaría en vistas la sección S01 longitudinal en el estado reformado. Ahí está recomponiendo la sección. Vale, vemos que la tenemos aquí, pero hay una confusión de elementos entre los elementos de la planta de la ventana activa y de la referencia. Vemos que efectivamente los muros coinciden en sus secciones y vamos a desplazar la referencia. Desplazaríamos, cogeríamos cualquier punto hasta que libráramos la visualización de la planta. Por ejemplo, ahí. De esta forma podemos tener un control visual muy claro sobre los elementos que estamos seccionando. Ya vemos que la S01 es esa sección y vemos todos los elementos que estamos seccionando. Veríamos que nos coinciden perfectamente. Por último, también podríamos ver otra referencia respecto a un plano. Vamos a suponer que quiero ver ahora la referencia del plano de planta baja, y aquí lo tenemos. Y es más, podríamos incluso desplazar y nos daríamos cuenta que la vista que tenemos como ventana de trabajo es además la vista que está colocada en el plano. Si quisiéramos hacer un cambio de visualización de referencia arriba a referencia abajo, pues aquí podríamos, ahora veo que la referencia está arriba, es decir, yo ahora tengo control sobre el plano y ahora tengo control sobre la vista. Y veremos alguna utilidad. Por ejemplo, si yo quiero quitar esta silla de la ventana de trabajo en la que estoy, la hago desaparecer. Si yo fuese ahora a la referencia, por la función de actualización automática del plano, vemos que el plano tampoco ya no tiene la silla. Si volvemos a la referencia, voy a quitar esta silla también, todas las sillas incluso, las voy a quitar. Las elimino y ahora voy a la referencia. Veo que en el plano inmediatamente han desaparecido. Podría volver otra vez aquí, ir, deshacer las acciones, y si ahora voy a la referencia, ya las ha recuperado.